Financieros, vamos a seguir con este tercer video sobre Carlos Marx y bueno, vamos a recordar que escribió pues una serie de libros, algunos de ellos ya lo habíamos dicho, los escribió junto con Engels. Desde luego estuvo exiliado en Bruselas, Bélgica, para el año de 1845. Ahí se convirtió en una figura importantísima de algo que se llamó la Liga de los Comunistas. Esto lo hizo antes de regresar a Colonia. Colonia es un lugar, ya les voy a señalar en donde fundó su propio periódico que se llamó la Nueva Gaceta Renana, ya lo habíamos dicho. Se exilió una vez más en el año de 1849 y se trasladó a Londres junto con su esposa Jenny y sus hijos, y en Londres, bueno, pues la familia se redujo a la pobreza. Marx siguió escribiendo y formulando sus teorías sobre la naturaleza de la sociedad y cómo creía que podría mejorarse. Entonces eso es lo que tienen que leer, porque eso es muy interesante. Realizó desde luego una campaña por el socialismo, se convirtió en una figura destacada de la Primera Internacional. Bueno, pues habrá que escuchar, ¿verdad?, qué reza, qué dice el cántico de la Primera Internacional y qué era la Primera Internacional. Desde luego, bueno, pues sobre sus teorías sabemos que trató temas de la sociedad, ¿verdad?, o sea, sociales, económicos, políticos, y desde luego se conocen colectivamente todos estos en conjunto porque pues siempre tuvo su sello de pensamiento, aunque dicen que hay dos Marx, ¿verdad?, un Marx joven y rebelde y un Marx que se le considera ya maduro. Para mí siempre fue el mismo Marx en evolución, ¿verdad?, porque todos los días cambiamos y todos los días podemos tener una forma diferente de pensar, pero naturalmente que conservamos nuestras líneas de acuerdo a la educación, de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a las circunstancias. En cuanto a sus pensamientos, pues todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica y de la lucha de clases. Eso que no se les olvide, eso me suena lógico, me suena natural, me suena científico, me suena filosóficamente trascendental. Lo repito, todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases, y eso es totalmente cierto. Desde luego fue crítico de la forma socioeconómica vigente en el momento de su sociedad. Criticó y analizó, estudió profundamente el capitalismo, así que no digan como muchos de Marx, el capital. No, analizó el capital. Desde luego le llamó, ¿verdad?, a la dictadura de la burguesía. Un amigo pues parece que quiso señalar a ese respecto que en realidad era la dictadura, ¿verdad?, de lo que expuso en una obra, pero en realidad él así le llamó a la dictadura, ¿verdad?, del capitalismo, y le llamó en realidad la dictadura de la burguesía, entendiendo desde luego el concepto de burguesía, y esta se dice que se llevaba por las clases acaudaladas, dueñas de los medios de producción para su propio beneficio. Desde luego teorizó que en los sistemas socioeconómicos, obviamente los capitalistas, inevitablemente se producirían tensiones internas producidas por las propias leyes de la dialéctica, ¿verdad? La dialéctica entendida, como ya lo habíamos dicho a ese respecto, como el avance normal y natural en el que están sometidas las sociedades, y a través obviamente todas esas encuentros, esas contradicciones, a través del ejercicio de luchas de clases, pues obviamente es la forma en cómo de alguna manera se podía acabar o se podía destruir esa dictadura de la burguesía. Desde luego que inevitablemente, bueno, pues lo explica así, que ante las tensiones por las leyes dialécticas que lo llevarían a su reemplazo por un nuevo sistema a cargo de una nueva clase social que iba a ser el proletariado. Y naturalmente, bueno, pues cuando explica esto nos deja claro que son etapas, ¿verdad?, hasta poder llegar a la etapa del comunismo, pero esto es paulatino, y esto es lo que de alguna manera a veces ciertos políticos no entienden y piensan que es en automático. Él lo deja muy claro, y deja muy claro lo que se sufre. Tienen ustedes los ejemplos rusos, los ejemplos chinos,
algunas partes, ¿verdad? Como Yugoslavia, como Polonia, como Venezuela, como Cuba, y no ha dado grandes resultados. Sin embargo, bueno, pues habrá que entender todo esto. Desde luego sostuvo que la sociedad bajo el socialismo sería regida por la clase obrera cuando se alcanzara el socialismo, obviamente. Naturalmente, cuando el gobierno, ¿verdad?, estuviese en manos de la clase obrera, y desde luego a esto lo llamó la dictadura del proletariado. Entonces se hicieron dos menciones, ¿verdad?, para que no se equivoquen nuestros amigos, y una fue sobre la dictadura de la burguesía, que se relacionaba naturalmente a lo que ustedes conocen como la forma socioeconómica del capitalismo, y la otra forma a la que llamó la dictadura de la que, pues del proletariado, pues es la que ya señalamos, identificamos, ¿verdad?, como lo que ustedes conocen como la dictadura de qué, pues del proletariado. Y entonces ahí se confunden, obviamente las traducciones en este sentido pues no son muy claras, y este reemplazo pues es lo que iba a hacer, iba a pasar de una dictadura a otra dictadura. Y entonces en ese sentido dice uno, bueno, pues ¿en qué cambia? Pues es lo que se debe de entender, ¿verdad? Naturalmente, insistimos, la sociedad bajo el socialismo sería regida por la clase a la que llamó dictadura del proletariado. Desde luego estamos hablando de que el Estado ya se constituye en obrero, o prácticamente se logra a través de una democracia, pero donde el Estado prácticamente va a estar gobernado por los obreros a través de esa transición. Insisto, no es en automático. Si pretenden que va a haber el cambio automático en caso de que ganen, ya saben quién, pues desde luego habrá que tomar en cuenta todos esos datos, todas esas medidas, todos esos análisis, y desde luego él creía que el socialismo sería a su vez finalmente reemplazado por una sociedad sin Estado y sin clases sociales. Entonces, cuando ya en esa dictadura del proletariado, en ese Estado obrero, en esa democracia gobernada por obreros, pues obviamente una vez que se iba a quedar sin Estado, es decir, prácticamente, ¿qué entienden por Estado, verdad?, y sin clases sociales, prácticamente estaríamos ante la presencia del comunismo. Entonces, todos esos libros que a veces leen y que de alguna forma les cuesta trabajo y dan tantas explicaciones de horas y horas sobre el socialismo y el comunismo, pues prácticamente Marx las resume de manera sumamente inteligente. Muchas gracias, que pasen buena noche.